Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí están los siguientes capítulos de esta teoría, espero lo disfruten. Esta teoría no me pertenece, así como tampoco me pertenece Fairy Tail, ni ninguno de sus personajes, todos los créditos a sus respectivos autores. Frankenstein, ¿quién es el verdadero monstruo? A la mañana siguiente, Lucky se encontró despierta y llena de energía a pesar de su anterior cansancio y lectura nocturna. Ella no fue la primera en levantarse de la cama, de ninguna manera. De hecho, había dormido tanto con los sonidos de la ciudad portuaria moviéndose temprano en la mañana como con lo que habría sido su hora habitual de despertarse en casa. No había sido hasta que Natsu había logrado despertarla dándole una palmada en la cara a un pez, y no tenía ni idea de cómo había conseguido uno de esos, que en realidad se había movido. Después de golpear reflexivamente al dragón y hacer una buena impresión de su propio rugido, se sintió lo suficientemente feliz como para levantarse. Por alguna razón, se sentía mejor descansada después de una noche aquí que en 3 noches en casa. Quizás tuvo algo que ver con la magia de este mundo. O tal vez solo el hecho de que hoy tenía un plan real en marcha. Por supuesto, no fue complicado, pero no tenía por qué serlo. Y a diferencia de su persistente incertidumbre sobre escala de la mía, a pesar de descubrir que eran buenos amigos de Fairy Tail anoche, ella tenía fe en la capacidad de Fairy Tail para ayudarla. Tampoco dudaba que la rechazarían. Después de todo esto también les preocupaba. Así que felizmente echó a Natsu de su habitación y se preparó para el día. Una vez hecho eso, prácticamente se saltó el desayuno y esperó a que aparecieran Jura o Leon. Sonrió cuando llegó Jura mientras bebía algo que decían que era café, pero sabía más suave que cualquier cosa que hubiera probado. Buenos días. Saludó cortésmente, una pequeña sonrisa adornando su rostro serio. Si puedo decirlo, te ves muy renovado y descansado. El santo mago ignoró deliberadamente el pozo sin fondo que era Natsu tratando de comerse la posada fuera de casa. Sí, me siento mucho mejores ahora, gracias. Lucky respondió. Bien. ¿Has pensado en cuáles serán tus planes? Lucky suspiró mientras se sentaba en su taza. Lo tengo. Ella respondió. Y espero que no lo tome como un insulto ni nada, pero por mucho que esté disfrutando de Argeón, me gustaría preguntarle si podría ayudarme a conseguir suficientes provisiones para llegar a Magnolia. Se sonrojó un poco cuando las cejas de Jura se levantaron con sorpresa. Es solo que ahí es donde salió mi primera puerta. Ella explicó nerviosamente, no queriendo sacar su libro si podía evitarlo, y pensé que tal vez si volvía me sería más fácil intentar construir uno nuevo para ir a casa o algo así. La expresión de Jura se suavizó en una de comprensión, por supuesto. Él estuvo de acuerdo, eso tiene mucho sentido, y lamento no haber pensado en eso. ¿Puedo recomendarte que busques a Fairy Tail cuando llegues? Son el gremio de magia dominante de la ciudad, y Makarov es su líder. También es un buen amigo mío y está bien versado en una variedad de magias. Quizás pueda ayudar. Lucky sintió una palpable oleada de alivio ante sus palabras, y asintió con genuina gratitud. Definitivamente lo haré. Ella exclamó. Jura asintió y se levantó. Entonces me ocuparé de algunas provisiones y transporte para ti, y una carta que puede ayudar a explicarle las cosas a Makarov. Él le sonrió amablemente. No te preocupes, Lucky. Estoy seguro de que mi amiga podrá ayudarte a llegar a casa. Decir que estaba aliviada de que Jura hubiera puesto al descubierto la idea de Fairy Tail y Makarov era quedarse corto. Ya podía ver los hombros de Natsu tensarse ante la mención del gremio mágico. Si no hubiera hablado con Jura al respecto, Lucky estaba segura de que él habría tardado en hacerlo. Ahora podía quejarse todo lo que quisiera, pero Lucky estaba decidida a ir. Se enderezó y se levantó de su asiento, ansiosa por ver las vistas de Argeón antes de que se pusieran en marcha. Si iba a quedar atrapada en un mundo mágico donde todo estaba al revés y de cabeza, bueno, al menos iba a disfrutarlo. Vamos, Natsu llamó a su hosco compañero, dirigiéndose a la puerta para obligar al dragón a ponerse de pie. Sus ojos oscuros brillaron hacia ella, malhumorados y llenos de petulancia. Realmente era como un niño de 6 años en la vida real. Está bien, mantén tu cabello puesto, refunfuñó Natsu, metiendo los puños en los pantalones, la tela andrajosa colgando de las caderas recortadas. Los ojos de Lucky siguieron cuando Natsu pasó junto a ella, con los ojos fijos en observarlo con claridad. Era más alto que ella y sus rasgos eran afilados, angulosos y concentrados. Era extraño, pero el puchero de mal humor en su rostro no parecía pertenecer allí. Quizás fue el optimismo de su descanso, pero pensó que era más adecuado para sonreír. Aunque extrañaba su ropa.
Para un dragón que supuestamente codiciaba riquezas y tesoros, codicioso de todo tipo de objetos, vestía harapos. Era casi como si no se hubiera puesto nada nuevo en muchos años. Necesitaba un cambio de ropa tanto como Lucky, pero al menos le habían proporcionado un nuevo juego gracias a la generosidad de Sherry. Curiosa, mantuvo la mirada fija en el dragón mientras los escoltaban hasta los muelles. Allí, Lucky pudo contemplar la bulliciosa ciudad portuaria, el olor a pescado y sal en el aire. Ella estaba absolutamente emocionada de ver las vistas. Ahora que no tenía hambre, sed ni estaba agotada, disfrutar de la vista era completamente posible. La gente del pueblo era extremadamente amigable, aunque un poco cautelosa cada vez que Natsu se acercaba. Ella estaba sorprendida por su falta de reacción ante los humanos que le lanzaban miradas de miedo u odio, pero agradecida de todos modos. Sin embargo, después de recordar las historias que había leído sobre Natsu arrasando las ciudades y los bosques alrededor de Argeón, no podía culparlos por sus reacciones y no quería lidiar con las consecuencias si él perdía los estribos. Y Natsu, no parecía afectado por nada de lo que le había hecho a esta gente. En lugar de eso, estaba mirando aburrido al horizonte. Como si sintiera sus ojos en él, la miró por encima del hombro y le dio una mirada inquisitiva. ¿Qué estás mirando, bicho raro? Lucky puso los ojos en blanco, como si pudieras hablar de cosas raras. Ella replicó, pero no había un borde de ira en su tono, y estoy tratando de descifrarlo. Se apoyó en la barandilla junto a la que estaban. No entiendo lo que tienes contra todos. Quiero decir, ¿por qué estás tan enojado con la gente? Señaló vagamente a la ciudad en general. Estas personas son agradables. Tal vez no sean perfectas, pero son buenas personas. ¿Cómo pudieron haberte cabreado tanto? Natsu parpadeó sorprendido, sin haber esperado eso en absoluto. ¿Quería saber por qué estaba tan enojado? Ella pensó que ese era su estado normal de ser. De acuerdo, podía ver por qué pensaría eso. Hasta ahora no le habían dado mucho con qué trabajar. Y estaba bastante malhumorado en ese momento. Pero aún así, las preguntas ingenuamente inocentes eran divertidísimas, y en unos momentos se estaba ahogando y resoplando de alegría antes de que estallaran en carcajadas. ¿Crees que hago esto porque estoy enojado? Él se rió. Oh hombre. Lo entendiste todo mal. Él le sonrió con los dientes. Lo hago porque lo disfruto. Ronroneó, casi seductoramente. Es divertido. Muy bien, esa no era toda la verdad, pero no necesitaba saber eso. Lucky solo suspiró y negó con la cabeza, tratando de no sonrojarse ante el tono de su voz. Era completamente injusto que el villano de esta historia no solo fuera guapo, sino que tuviera una voz que derretiría el corazón de cualquier mujer. Era aún más injusto que no pudiera evitar notarlo ahora. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás te divertirías más si intentas proteger a las personas en lugar de hacerles la vida miserable? Ella arrastró las palabras con ironía. Fue recompensada por su pregunta con un Natsu que le hizo una mueca, sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. Se cruzó de brazos, un profundo suspiro escapó de sus pulmones. ¿Por qué diablos iba a hacer algo así? Le preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado, completamente ajeno a los pensamientos internos de Lucky. Por lo que estaba agradecida, porque tenía la sensación de que el dragón intentaría tomar el control de cualquier ventaja que pudiera percibir. Parece que es demasiado trabajo invertir en personas que no tienen nada que darme por mi arduo trabajo. Se clavó un dedo en la oreja, rascándose. Además, los humanos tienen sus tontos gremios para ayudarlos contra monstruos como yo. Natsu se encogió de hombros desapasionadamente. No eres de estos lugares, así que supongo que puedo disculparte por no saber cómo se hace. Pero mi amables no se mezclan bien con los suyos. Lucky lo miró a los ojos oscuros. Con ojos que parecían tan seguros de este hecho indiscutible, Lucky no pudo evitar buscar razones más allá de las que él le había dado. Al no encontrar ninguno, frunció el ceño, haciendo una mueca mientras sus cejas se arrastraban hacia abajo en una V aguda. Una fría extensión de aire se extendió desde el océano, empujando a Natsu. El calor de su cuerpo calentó naturalmente el aire fresco y rozó sus mejillas. Era casi como si fuera un suave toque del sol. ¿Cómo podía venir algo tan agradable de alguien tan cruel? ¿Por qué no? Preguntó simplemente. Su pregunta pareció llenar el aire vacío entre ellos. Era una pregunta bastante inocente, pero parecía sorprendido. Lentamente, Natsu parpadeó, considerando su pregunta. Y Lucky supo, solo por la expresión de su rostro, que él no tenía una respuesta para ella. No es que ella esperara que lo hiciera. No era ajena a las líneas dibujadas en la arena.
Entre ricos y pobres, o incluso entre razas. En su mundo, había atravesado esos límites y había luchado contra ellos. Quizás no era lo mismo aquí, Lucky estaba fresca y no tenía idea de qué tipo de tensiones raciales fluían entre su especie y la de él, pero viajaban juntos y Lucky quería saber sus razones. Natsu parecía desconcertado y su boca se abrió para responderle, sus afilados colmillos brillaban como perlas afiladas antes de que se cerraran en consideración. Simplemente no están bien, hizo un puchero Natsu, sus cejas se inclinaron en un punto gruñón, los monstruos atacan a los humanos luchan contra los monstruos. Es divertido, entretenido y tal como son las cosas. Él le dirigió una mirada pensativa por el rabillo del ojo y Lucky no pudo evitar rodar la suya hacia el cielo. Es solo un pensamiento, señaló Lucky, parece un poco solitario incendiar pueblos e intimidar a la gente. Natsu parpadeó sorprendido, un poco desconcertado por el comentario. ¿Un matón? Nunca se había considerado a sí mismo como tal. Aunque supuso que podía ver por qué ella lo llamaría así. Realmente no parecía entender la idea de cómo funcionaban los monstruos. Lo que le hizo preguntarse qué tipo de reglas jodidas tenían en su mundo. Porque podía decir que ella era sincera. No había forma de que ella pudiera ocultarle eso. Ella realmente no entendió. ¿Eran buenos los monstruos en su mundo o algo así? Se burló un poco de sí mismo. No había manera. Los monstruos eran monstruos, y habían aterrorizado y luchado contra los humanos durante milenios. Desde antes de que él naciera. Así eran las cosas. Era un monstruo, así que hizo lo que hacen los monstruos. Y lo disfrutó. Le gustaba prender fuego a las cosas y era divertido golpear a la gente y llevarse sus cosas. Su tesoro era enorme y vivía cómodamente. Como debería hacerlo un rey. Muestra lo que sabes. Él resopló burlonamente y se cruzó de brazos, no hay nada de solitario en divertirse, y esos idiotas débiles obtienen lo que se merecen. Sin embargo, por alguna razón, no parecía muy convencida. No podía imaginar por qué, pero como sea. Él ya sabía que ella era rara, así que no tenía piel fuera de su nariz. Lucky solo suspiró, más convencida que nunca de que sin darse cuenta había dado en el clavo. Ella había visto la incomodidad y el desasosiego parpadear a través de sus ojos, incluso tan oscuros y misteriosos como eran, y podía decir que a pesar de sus palabras ella había pinchado algo que no le gustaba. Parecía que su dragón demoníaco tenía más profundidad de la que estaba dispuesto a admitir incluso para sí mismo. Quizás especialmente para él mismo. De alguna manera eso lo hacía parecer más humano. Si tú lo dices, admitió Lucky, dejándolo ir por el momento. Natsu parecía del tipo que atacaría si lo empujaran a una esquina y no le importaba empujarlo hacia una. No cuando iba a ser arrastrado detrás de ella hasta Magnolia. Ella miró hacia el agua y se apoyó contra la barandilla del muelle. El agua era clara y no contaminada aquí, tan traslúcida que podía ver el brillo de las escamas de los peces lanzándose justo debajo del agua. Esta era una ciudad saludable, próspera incluso en su época de guerra. La Mia Scale debe haber hecho un buen trabajo manteniendo su ciudad segura. Esperaba que eso también significara que tal vez Natsu tuviera un punto más suave en él de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque no se podía negar que si Natsu quería aplastar esta ciudad, podría hacerlo. Bueno, si no hubiera estado atado, eso era. ¿Qué tan grande es tu territorio? Le preguntó al dragón, curiosa a pesar de sí misma. Quería saber hasta dónde se extendía y si compartía territorio con otros dragones como él. Debido a la forma en que actuó Natsu, parecía casi como si la Mia Scale también aterrizara dentro de los límites de su tierra. Natsu exhaló un profundo suspiro, dejó caer la frente contra la barandilla y le hizo un puchero. ¿En serio, más preguntas? ¿Esta mujer se detuvo alguna vez? Aún así, estaba un poco sorprendido. Nadie había mostrado tanto interés por él en siglos. Todo lo que está al sur de Crocus hasta la línea del mar me pertenece. El norte pertenece a un dragón de metal que apesta a óxido y aceite. Natsu hizo una mueca. Luego estaban las tierras baldías entre los límites, pero, no había estado allí en años. Frunció el ceño y le dio a Lucky una mirada crítica, ¿por qué importa? De todos modos, no iremos más allá de Magnolia. Lucky miró la bolsa de suministros que le había confiado una joven llamada Chelia. Antes, cuando habían estado investigando a los vendedores que se alineaban en los muelles, ella había corrido con el saco de mercancías y una sonrisa alegre. Había sido tan amigable como cualquier otra persona de la Mia Scale y Lucky descubrió que le gustaba mucho. Ella era la prima más joven de Sherry, capaz de una rara forma de magia curativa.
Algo por lo que Lucky estaba sinceramente agradecida cuando Hadeoi comenzó a hurgar en los diversos rasguños y moretones de Lucky del día anterior. Cuando terminó, todos los dolores restantes habían desaparecido. Los dejó a los dos con un saludo y obtuvo una promesa de Lucky de decirles a sus amigos en Fairy Tail que la Mia Scale les dio sus saludos. Dentro había varias lágrimas extrañas que no estaba completamente segura de cómo usar, junto con un mapa, dinero, juegos de ropa y artículos de tocador. Lo más importante fue la carta cuidadosamente guardada en el bolsillo lateral, dirigida al maestro Makarov. Más notablemente, no había nada para Natsu dentro de la bolsa, aunque ella supuso que era debido a su relación inestable con el gremio local. Jura, por un segundo miró a Natsu, casi como si fuera a preguntarle al dragón si necesitaba provisiones. La mirada oscura que recibió había sido respuesta suficiente. Lucky rodó los hombros y le sonrió. Solo tenía curiosidad por ti, vamos a pasar un poco de tiempo juntos, así que es mejor que nos conozcamos un poco, respondió con la suficiente honestidad como para hacer que su cabeza girara hacia ella. Lucky revisó la bolsa para sacar una bolsa de dinero y un horario en el que los carruajes se irían. Esta tierra es tan extraña, ¿tienes carruajes, móviles mágicos y trenes? Lucky miró el folleto. Era difícil para ella entender cómo todas estas cosas tenían sentido en un mundo tan pintoresco y tecnológicamente atrasado. Si nos damos prisa, podemos tomar el tren a Magnolia, se volvió hacia Natsu con una sonrisa de satisfacción, eso debería acelerar nuestro viaje un poco. Natsu se las arregló, de alguna manera, para evitar lanzarse ante la sola idea de estar en cualquier medio de transporte. Era casi lo último que deseaba, y ya podía sentir que su estómago se revolvía inquieto. Sin embargo, no estaba dispuesto a hacerle saber a Lucky eso si podía evitarlo. Así que frunció el ceño y se cruzó de brazos de mal humor. ¿Para qué necesitamos un tren? Se burló, no es tan lejos para caminar. Para ti quizás. Lucky respondió con un ligero giro de los ojos, recordando cómo él ni siquiera había sudado durante su caminata a Argeón, pero incluso yendo por carretera no estaría a la altura de caminar esa distancia en un tiempo razonable. Mucho mejor simplemente tomar el tren y no preocuparse por eso. Ella le rodeó la muñeca con la mano y tiró de él. Vamos. Todo estará bien. Natsu lo dudaba seriamente. El transporte no había estado de acuerdo con él desde que era un recién nacido, y no tenía ninguna razón para creer que ahora sería diferente. Desafortunadamente, Lucky estaba decidida y estaba teniendo problemas para pensar en una razón para discutir sin revelar cosas que no quería. O usando otros tipos de transporte. Lo que también significaba que de alguna manera tenía que ser arrastrado a la lata de sardinas móvil. Natsu se encogió internamente, resistiendo el poderoso impulso de clavar sus talones en el suelo y hacer que Lucky lo arrastrara al tren. Solo el hecho de que ella pudiera simplemente alejarse y él se vería obligado a seguirla de todos modos le impidió hacer algo así. Esto iba a apestar. Lo bueno, lo malo y lo feo. Natsu nunca había estado en un tren. Con los hombros tensos, no se molestó en romper el agarre que Lucky tenía en su muñeca. Caminó con paso rápido hasta la estación, donde Leon y Jura esperaban para despedirse. El tren siseaba y humeaba, casi como un gran dragón de metal. Excepto que este iba a ser mucho peor que cualquier encuentro con uno real. Reflexivamente tiró hacia atrás, su estómago dando vueltas al ver el artilugio de metal. Lucky simplemente lo soltó, sin haber notado su encogimiento. Gracias por tu hospitalidad, Jura, Lucky le dio una mirada agradecida. El santo mago simplemente asintió valientemente, su rostro tranquilo y una sonrisa amable en ella. Natsu quería empujarlo a las vías por poner la idea de viajar por la ciudad en la cabeza de Lucky. ¡Qué fastidio! No pienses en eso, Jura deslizó sus manos en sus mangas, cruzando los brazos sobre su pecho, debes saber que siempre eres bienvenido en la Mia Scale si alguna vez te encuentras de regreso en Argeón. Y si ves a Gray en Magnolia, dile que pase para repasar. Su magia necesita mejorar, añadió Leon, con una sonrisa de superioridad en su rostro. Natsu resopló, abriendo la boca para lanzar una púa al mago de hacer hielo, pero saltó hacia atrás cuando el tren soltó un gruñido a su lado. Jura miró fijamente por un segundo y luego volvió a mirar a Lucky, cuídate en tus viajes, Lucky. Ha habido bastantes bandidos en la carretera últimamente, pero el tren debería proporcionarte un pasaje más seguro que si estuvieras viajando por carro o pie. Lucky asintió, tendremos cuidado. Prometió, haciendo una nota mental para estar atento a las personas sospechosas. Bueno, tanto como sea posible. La gente en este mundo era extraña para sus estándares independientemente, y no estaba segura de poder detectar algo fuera de lugar.
Aún así, no estaría de más mantener los ojos abiertos por si acaso. Ella sonrió a ambos magos y saludó con la mano mientras abordaba el tren, arrastrando a un Natsu cada vez más verde con ella a pesar de sus esfuerzos por evitar abordar, arañándose en el piso de la plataforma y luego agarrándose a la puerta. Realmente te odio. Gimió, sintiendo ya que su estómago se revolvía más solo por la vibración en reposo. Lucky parpadeó confundida. Natsu, ¿qué estás haciendo? Preguntó, sorprendida al verlo en una especie de charco de miseria en forma de Natsu en el piso. ¿Qué pasa? Nada. Se atragantó mientras se abría paso hasta los asientos vacíos más cercanos y se derrumbó en uno, ocupando todo el asiento. Déjame en paz. Al menos el asiento era cómodo. Medio curvó sus brazos alrededor de ella posesivamente, y gruñó un poco cuando Lucky inicialmente se movió para sentarse en ella. Su asiento. Si iba a ser miserable, al menos tendría su propio espacio. Lucky podría simplemente sentarse en otro lugar. Y cualquier otra persona también podría hacerlo. Lucky miró al dragón con una mezcla de diversión y confusión. Obviamente, algo andaba mal, aunque no podía imaginar qué pasaba ya que no pasaba nada, pero si él no quería decírselo, no iba a presionar. Verlo reclamar todo un banco de asiento y gruñir débilmente a cualquiera que pasara demasiado cerca fue algo divertido de ver. Ella negó un poco con la cabeza y abrió la ventana para al menos que entrara un poco de aire fresco. Tal vez ayudaría a lo que sea que le estaba comiendo tanto a Natsu. Independientemente de su problema, él era callado y se portaba bien, así que eso era todo lo que realmente le importaba. Ni siquiera quería pensar en cómo se comportaría Natsu de cerca durante el viaje de regreso a Magnolia. Tuvo suerte de que él pareciera haberse puesto de costado para tomar una siesta. Aunque los extraños gruñidos y ruidos que estaba haciendo le dijeron que no estaba del todo dormido. Natsu, ¿realmente vas a ocupar todo ese banco? Sabes que algunas personas también querrán sentarse, la reprendió a la ligera. Natsu solo alcanzó la mochila de Lucky y la colocó sobre su cabeza para evitar escucharla. Fue la única señal de que incluso reconoció lo que ella dijo, lo que solo demostró que fue grosero como siempre. El idiota ni siquiera la estaba mirando. Poniendo los ojos en blanco, resopló y sacó su libro de la bolsa una vez que sonó el silbato del tren que partía. Su movimiento del saco provocó un gruñido territorial de Natsu, pero Lucky lo ignoró. Sobre todo porque el gruñido pareció ahogarse en la raíz segundos después en un gemido que sonaba patético. Lucky lo miró con curiosidad mientras se sentaba para sentirse cómoda con su libro. Natsu en realidad parecía un poco enfermo en ese momento, por lo que no vio el daño en leer mientras él estaba fuera. ¿Podrían los dragones enfermarse, y mucho menos los demonios? Lucky no lo sabía, pero la idea parecía demasiado ridícula para ser posible. No, fue una locura. Natsu solo estaba de mal humor y tomaba una siesta como de costumbre. Por eso ella no le prestó atención cuando el tren comenzó a moverse y Natsu casi se convirtió en uno con el banco en el que estaba tendido. Su espalda todavía estaba vuelta hacia ella, su respiración era superficial y la cabeza aún estaba enterrada debajo de su paquete de suministros. Pasó una hora sin incidentes, donde el tren avanzaba traqueteando a través de bosques y vías despejadas, y la atención de Lucky se desviaba del libro de vez en cuando para ver pasar el campo en movimiento. El único movimiento de Natsu fue cuando movió el paquete de la parte superior de su cabeza a sus brazos para dejar caer su cabeza sobre él como una almohada. Lucky sacó su atención de un capítulo sobre el encuentro de Fairy Tail con su dragón enemigo. Al parecer, había estado robando lágrima de los comerciantes que llegaban a la ciudad por diversión. Al ver a Natsu de lado, con la cabeza apoyada en su bolso y las rodillas pegadas al pecho, Lucky tuvo problemas para asociar las imágenes en su mente. Y luego tuvo aún más problemas para recordar cómo Natsu había estado tan despiadadamente a punto de matar tanto a ella como a los miembros del gremio en Argeon. Pero algunas de las historias que rodean a Natsu y Fairy Tail eran extrañas. Lucky había visto lo que Natsu le hizo a la nave del maestro Hades. Había aplastado despiadadamente a los miembros del gremio que huían y destrozado el casco de su barco solo con los dientes. Pero los crímenes que cometió contra Fairy Tail fueron desde graves hasta insignificantes. Tanto, de hecho, parecía más una broma que cualquier otra cosa en comparación con su ferocidad habitual. Aún así, quizás el libro tenía fallas después de todo. Lucky no sabía cómo reaccionaría Natsu a Fairy Tail en persona. Y eso era algo que tendría que ver con sus propios ojos. Lucky fue sacada de sus cavilaciones cuando un extraño escalofrío recorrió el tren y gritó cuando los frenos chillaron repentinamente enviándola volando directamente hacia Natsu. ¿Qué diablos?
Ella gimió mientras se levantaba y miraba a su alrededor confundida. A su alrededor, otras personas también se estaban levantando, gimiendo suavemente por chocar contra las cosas y parpadeando con la misma confusión que ella sentía, pero no había nada que pudiera ver que explicara lo que había sucedido. Por supuesto, eso tampoco significó nada. Estaban en un tren. Podría haber tenido algo que ver con uno de los otros autos, y cuanto más se orientaba, más probable parecía ser. Sin embargo, fuera lo que fuera, tenía que ser malo. Estaban en medio de la nada. Lo que, por más cliché que pareciera, probablemente significaba que estaban robando el tren. Qué irónico que su placer culpable de spaghetti westerns realmente resultara útil. Natsu, creo que el tren está siendo robado. Le murmuró al dragón, que en realidad se veía claramente verde de cerca. Quizás estaba realmente enfermo. Bueno. El dragón gruñó, su rostro aún enterrado en su manada, detuvo este estúpido tren. Eso siempre iba a ganar puntos en su libro. Siempre. Natsu. Lucky lo regañó, esto es serio. Natsu abrió un ojo, dándole una mirada irritada, ¿por qué? Cogerán lo que quieran agregar a su tesoro y se irán. No lo sabes. Lucky siseó, molesta tanto por su actitud como por su rudeza, podrían estar planeando volar el tren, o tomar a todos como rehenes o algo así. ¿Y qué? Bostezó mientras se sentaba de nuevo, sintiéndose considerablemente mejor cuanto más tiempo estaba sentado sin ese estúpido balanceo que lo volvía loco, los asaré si se acercan demasiado. ¿Por qué debería importarle lo contrario? Lucky estaría bien. Se esforzaría lo suficiente para evitar que ella muriera hasta que ella lo desatara. No estaba seguro de qué cláusula sabía si ella moría mientras estaban conectadas, por lo que probablemente sería mejor pecar de cauteloso por ahora. Y ciertamente estaría bien. Entonces, ¿cuál fue el problema? Movió las piernas hacia arriba y se pasó los dedos por el pelo para sacudirse las náuseas que le quedaban en el estómago. Realmente no era un gran fanático de los trenes, pero aún menos fanático de Lucky agitando una mano en su cara. ¿Qué vas a hacer, asarlos en un tren de metal y cocinarlos a todos con ellos? Lucky resopló, dejando caer sus manos en sus caderas. Por supuesto, no era la gente más valiente. Por lo general, actuaba con cautela en el mejor lado del valor, en especial porque no sabía exactamente cómo defenderse en este mundo. Su gran habilidad mágica consistía en gritarle a un dragón y huir a un lugar aleatorio. Ni siquiera uno de su propia elección. ¿Sí lo? Natsu frunció el ceño, dándole una mirada seca. Se detuvo cuando el sonido de fuertes pisadas llamó su atención y agarró la muñeca de Lucky para cortarla, arrastrándola detrás de él. Ignoró sus balbuceos indignados y asomó la cabeza hacia el pasillo. Muchos humanos confundidos y cautelosos murmuraban entre ellos, asustados y confundidos. Todos excepto los humanos parados en el pasillo y atravesando el carruaje. Su nariz se movió, recogiendo un curioso aroma de energía mágica oscura que venía de ellos. Entonces magos, pertenecientes a un gremio oscuro. La molestia estalló en él. Los bandidos eran una cosa, los miembros del gremio oscuro eran otra. Simplemente lo irritaban por principio, pero también hacía que proteger a Lucky fuera un poco más difícil, ya que un gremio de magos tendía a complicar las cosas. Observó cómo se acercaban, liderados por un hombre fuertemente tatuado, que llevaba una pesada guadaña a la espalda. De vez en cuando parecían detectar una presencia mágica, sacaban a alguien de su asiento para saquear sus objetos de valor. ¿Estaban buscando algo? Los labios de Natsu se torcieron divertidos. Se dirigían directamente hacia ellos. Lucky podía decir lo que quisiera. Esto iba a ser divertido. Por su parte, Lucky no estaba segura de lo que estaba sintiendo en ese momento. Fue algo así como cuando conoció a ese tipo Hades y su gremio, solo que más pronunciado. Estos tipos parecían rezumar limo, y por lo que podía ver mirando alrededor de Natsu, no quería acercarse a ellos. Llevaron lo espeluznante a niveles completamente nuevos. Especialmente el tipo de la guadaña. ¿Podrías ser más parca que eso? Desafortunadamente, se estaban acercando cada vez más, a pesar de sus paradas, y no pudo evitar tragar saliva nerviosamente cuando se detuvieron ante ella y Natsu. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El líder arrastró las palabras perezosamente, mirándolos a ambos con interés, ciertamente están emitiendo mucha magia. Espera, ¿eso fue una cosa? ¿Era posible realmente sentir eso? Quizás no debería haber estado sorprendida por eso, pero lo estaba. Después de todo, este mundo funcionaba con magia. ¿Por qué no debería ser algo detectable? Excepto que no había podido decir quién era mágico y quién no.
Y Jura había dado todos los indicios de sorpresa cuando explicó su propia magia. Tal como fue. Fue un poco confuso. Parece que ambos son magos. Un mago con cabello negro y la sonrisa más espeluznante que jamás había visto se rió oscuramente mientras se deslizaba junto a Lucky y le pasaba un brazo por los hombros, ignorando su grito de indignación. Tal vez deberíamos llevarlos con nosotros. Especialmente este. Miró lascivamente a Lucky de una manera que la hizo estremecerse y golpearlo. Una acción que hizo que sus amigos se rieran a carcajadas. No sé. El líder arrastró las palabras divertido, parece que ella podría ser demasiado para que tú la manejes con Kageyama. Él sonrió. Aléjate de mí, asqueroso. Lucky luchó para liberarse y retrocedió. Deseó haber pensado en pedirle a Jura algún tipo de arma en caso de que tuviera que protegerse, porque confiar en Natsu en situaciones como esta no iba a funcionar para ella. Natsu tenía los brazos cruzados, luciendo casi aburrido por todo lo que pasaba. Lo cual era imposible, ya que estaban en medio de un robo. De hecho, parecía que se estaba preparando para volver a tomar una siesta. Eso fue hasta que los ojos del líder se arrastraron hacia él, específicamente su saco de suministros. Toma sus provisiones, y trae a la chica con su mirada fría aterrizó en Lucky, provocando un escalofrío en su columna vertebral. Siento algo inusual en ella. La mirada de Natsu destelló hacia los hombres que avanzaban hacia su compartimiento, una ceja haciendo tic-tac. Lucky tenía el conocimiento suficiente de Natsu para saber lo que dijera el líder, de alguna manera molestaba al dragón. Esta vez dio 2 grandes pasos hacia atrás. Es mejor que no, trató de advertirles. Pero fue demasiado tarde. Una sonrisa malvada se extendía por el rostro de Natsu, una que Lucky estaba comenzando a entender que no significaba nada bueno. El miembro del gremio puso una mano en su bolso, y lo siguiente que vieron fue el puño de Natsu chocando con su nariz. No me gusta que nadie toque mis cosas. Natsu dejó escapar un gruñido de advertencia, el filo de su voz le dio a Lucky suficiente tiempo para agacharse y cubrirse la cabeza con las manos. No había forma de que se confundiera entre un dragón y un mago. Especialmente con esa sonrisa maníaca en el rostro de Natsu. No había nada más aterrador en el mundo. El líder del gremio tuvo suficiente sentido común para girar hacia la derecha en un compartimiento libre justo cuando un chorro de fuego rugió desde Natsu. Hizo un agujero directamente a través de un lado del tren y rompió el otro, cortando una gran parte del gremio oscuro. ¿Y el tren? Natsu. ¿En qué demonios estabas pensando? Podría haber gente allí. Lucky agarró uno de los cojines del asiento del tren y se lo arrojó a la parte posterior de su cabeza riendo. Dios, ¿cuál es tu problema ahora? Él refunfuñó, mirándola por encima del hombro, no le pegué a nadie. Ese no es el punto. Lucky exclamó mientras se levantaba, podría haberlo hecho. Debes tener más cuidado. Eres tan ruidoso. Natsu refunfuñó, frotándose la cabeza a pesar del hecho de que el cojín no le había dolido en absoluto. Hice el trabajo y ninguno de tus seres queridos resultó herido, así que ¿por qué te quejas? Lucky abrió la boca para replicar solo para que sus ojos se abrieran con horror al ver esa enorme guadaña que venía hacia ellos. Sin pensarlo, agarró a Natsu por la bufanda y golpeó la cubierta, arrastrándolo con ella justo cuando el arma pasó por encima de su cabeza a lo que habría sido la altura de los hombros de Natsu. Instintivamente se acurrucó más cerca del dragón cuando una poderosa ráfaga de viento explotó todo el costado del auto. Esta gente estaba completamente loca. Fue la única explicación. Kageyama. El líder ladró mientras merodeaba hacia ellos. Adelante, encuentra ese tesoro. Yo mismo me ocuparé de estas 2 molestas moscas. No soy mosca. Natsu gruñó, saltando hacia el hombre mientras los demás huían. Espera Natsu. Lucky lo intentó, pero era demasiado tarde ya que el dragón desató otro cono de fuego solo para que su oponente literalmente llamara de viento de la nada y también volara el techo. Tal vez fuera mejor apartarse del camino como todos los demás parecían estar haciendo. Probablemente sería mejor para su salud si estos 2 realmente se enfrentaran. Rodeó a los combatientes hacia la puerta y se deslizó al siguiente compartimiento. No podría ser peor aquí que fuera, ¿verdad? Sin duda, era una situación bastante complicada. Y Lucky estaba rodeando piezas de maquinaria rotas, tratando de no cortarse con los fragmentos de metal. Estaban destrozando el tren por completo, y parecía que se verían obligados a caminar a pie incluso si salían ilesos. Tampoco estaba completamente segura de que esa fuera una posibilidad. No con la forma en que las fuertes ráfagas de viento y llamas comenzaban a sacudir el tren.
Con el pecho agitado por el miedo y la preocupación, Lucky se las arregló para llegar al carruaje de almacenamiento. Se hundió aliviada y dejó caer la espalda hacia la puerta. Al fin a salvo. Por ahora. Podía escuchar a Natsu rugir algo extremadamente grosero al líder, sus mejillas ardían por la pura audacia de sus groseros insultos. Sin embargo, ¿qué esperaba ella de él? La abofeteó en la cara esta mañana con un pez para despertarla. Otro temblor de traqueteo hizo que el auto se balanceara, y Lucky gritó un poco y se hizo una bola cuando algunas de las cajas y cajones se soltaron y cayeron. ¿Tienen esos tipos algún otro escenario además de la exageración? Murmuró cuando llegó otro sonajero. Suspiró un poco mientras se desenrollaba un poco, y parpadeó sorprendida al ver el contenido de las cajas abiertas ahora agrietadas frente a ella. Oro. Monedas de oro. Artefactos de oro. Oro por todas partes. ¿Estaba mirando el tesoro secreto de alguien o algo así? Seguro que se veía así al principio, pero luego vio una pieza de cerámica en un lugar y un fragmento de grabado en la pared en otro, y lentamente se dio cuenta de que se trataba de artefactos arqueológicos de algún tipo que estaban siendo transportados. ¿Podría haber sido esto lo que buscaba el espeluznante tipo del tatuaje? Nada de eso le parecía especialmente mágico, pero ¿qué sabía ella al respecto? De repente tuvo un destello de sus cuentos de hadas sobre hordas de dragones malditos y otros objetos mágicos malditos y se apretó un poco más contra la puerta. Es mejor quedarse lejos. Ella no necesitaba convertirse en un tritón o algo por encima de todo lo demás. Desafortunadamente, el resto del mundo tenía otras ideas cuando la puerta se abrió repentinamente detrás de ella y ella cayó hacia atrás para encontrarse mirando al espeluznante idiota de antes. Sus ojos se abrieron con horror mientras retrocedía, repentinamente consciente del hecho de que Natsu no estaba allí, y teniendo recuerdos aterradores de cuando había sido acorralada en la iglesia. Bueno, mira lo que encontramos aquí. Kageyama arrastró las palabras mientras Lucky retrocedía, sin hacer caso del tesoro potencialmente maldito. Parece que encontramos tanto nuestro tesoro como el premio de Erigor. Déjame solo. Lucky gritó, aunque sonó mucho más aterrorizada de lo que le gustaba. Esto no estuvo bien. ¿Dónde estaba un arma cuando la necesitaba? Su mano chocó con algo cálido mientras continuaba retirándose a través del montón de tesoros. Era cálido y acogedor, y le llamó la atención lo suficiente como para mirarlo. ¿Una llave de oro? Esa fue la única palabra que se le ocurrió para describirlo a pesar de que no se parecía en nada a ningún tipo de llave que hubiera visto. Tenía herramientas ornamentadas y la base se parecía a una jarra de agua antigua con el símbolo de acuario en ella. También brillaba y palpitaba, como si la impulsara a recogerlo. ¿Su magia había activado de alguna manera la llave? Ella no lo sabía, y ciertamente no lo entendía, pero estaba lo suficientemente desesperada como para intentar algo en este punto y lo rodeó con la mano. Inmediatamente una oleada de poder la recorrió, junto con una sensación de triunfo irritado. Como si algo se alegrara al mismo tiempo de que hubiera cogido la llave y le molestara que le hubiera llevado tanto tiempo. No tuvo tiempo para contemplar eso, aunque algo más la empujó a ponerse de pie. Agua. Necesitaba agua. Ella no sabía por qué era eso, solo sabía que lo necesitaba. Y no había nadie alrededor. Por supuesto. Al menos, no lo hubo hasta que escuchó un trueno y la lluvia comenzó a caer afuera. Sus ojos se abrieron y corrió hacia la puerta de atrás. Esos tipos podrían tener lo que quisieran del montón. Ella iba a donde había agua. No vas a ninguna parte. Kageyama le gritó a su espalda que se retiraba. Lucky no se detuvo para mirarlo a él o cualquier hechicería que estuviera conjurando. Hubo un repentino y misterioso cambio en el aire. Casi como una presión que no había sentido antes. ¿Fue esto mágico? Gritó de sorpresa cuando un puño repentino emergió de su sombra, atrapándola por un lado e inclinando sus mundos hacia los lados. El impacto en el suelo fue fuerte, y su cabeza dio vueltas, la mandíbula latía de dolor desde el lugar donde había sido golpeada. La alfombra gastada, que se deshacía en los bordes, se retorcía entre sus dedos, manteniéndola pegada a lo que estaba pasando. Un dolor le recorrió la cabeza, indicándole que sin duda se le formaría un feo hematoma justo debajo de la mandíbula donde había sido golpeada. Sus ojos se posaron en el exterior, donde la lluvia azotaba las ventanillas del tren, cayendo a raudales. Estaba tan cerca, pero tan lejos. No podía esperar alcanzarlo a este ritmo. Los pasos del acercamiento de Kageyama enviaron escalofríos de terror helado corriendo a través de ella, y ella se las arregló para darse la vuelta justo a tiempo para que su pie agarrara cruelmente su hombro y la empujara al suelo.
Entonces, ¿quieres correr, verdad? No es muy agradable hacer que te persiga, se burló, una mueca de desprecio dibujando en su rostro. El talón de su bota se hundió en la articulación de su hombro y Lucky se movió hacia afuera con las piernas, tratando de liberarse. Aléjate. Ella gritó, empujando su pierna hacia arriba para clavarlo entre las piernas. La satisfacción se hundió en ella cuando los ojos de Kageyama se salieron de su cabeza y sus rodillas colapsaron hacia adentro, cayendo hacia atrás como una piedra. Lo tienes merecido. Lucky le sacó la lengua y se puso de pie para ponerse a salvo. Pero rápidamente se dio cuenta de que Kageyama estaba caído, pero su magia no. Algo frío y duro le envolvió el tobillo después de que no hubiera dado más de 5 pasos hacia la puerta. Sus pies fueron arrancados debajo de ella, arrastrando su peso hacia el suelo una vez más. Sombras, espesas y pesadas se envolvieron alrededor de sus tobillos, elevándose sobre sus pantorrillas y extendiéndose por sus rodillas. Un grito de terror burbujeó en su garganta, desapareciendo mientras miraba las sombras arrastrándose a lo largo de su cuerpo y arrastrándola hacia el Kageyama caído.